A todos. Yo creo que llevamos casi 2 meses que ponemos los informativos y nos ponen la cabeza como un bombo hablándonos del volcán de La Palma, y parece que han surgido los vulcanólogos como setas. Y es que realmente muchos de los que informan sobre el volcán no son vulcanólogos, son periodistas, son yo qué sé, de emergencias, de todo tipo de personas que están allí al pie del cañón, pero que no son vulcanólogos, porque la vulcanología es una ciencia muy compleja que es parte de lo que llamamos la geodinámica interna, que a su vez es una parte de la geología. Entonces tenemos la suerte de contar entre nuestros socios con el doctor Ramón Capote, que es buen amigo, compañero mío de promoción, es catedrático de geodinámica interna, justo, es catedrático de la cosa, realmente sí que es un especialista perfectamente formado. Es catedrático, como os decía, de geodinámica interna de la Universidad Complutense, pero además tiene muchísimos méritos. Entre otros, es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Ha sido en varias ocasiones, creo, jurado de los premios Príncipe de Asturias que todos conocemos, y sus investigaciones se han centrado precisamente en la geología estructural y la tectónica, tectónica activa, sismotectónica y tectónica planetaria. Sobre todos estos temas yo creo que ha escrito más de 150 artículos y varios libros. Pero sobre todo para mí, querido Ramón, lo que más te admiro es que disfrutas y tienes auténtica pasión tanto cuando enseñas como cuando investigas, y por eso estamos ante un gran profesor y ante un gran investigador. Así que cuando quieras, Ramón. Pues nada, muchas gracias. Ya voy a pasar al tema. A ver. Me olvidó la función de compartir. ¿Por qué? Dile que... Oye, paso ya a lo de... Compartir pantalla. A ver. Compartir pantalla. No puedo. Es que hay que poner el Yo tema, ya te he ¿no? dado permiso, Ramón. Ah, pues vale. Ah, es que no me has dado. Yo estaba ahí dándole plin, plin, plin. Dale. Bueno, ¿le doy ahora? Sí. Oye, pero no hay que poner primero el tema. Ahora deja ahí. Y dale a la cosa. Bueno, pues como ha dicho Blanca, el tema es un tema que se ha convertido en noticia de actualidad por distintas razones en los últimos tiempos, en estos últimos casi 2 meses. Es el tema de los volcanes. Y la idea es, observando lo que está ocurriendo y comparando con otras situaciones, tenemos la posibilidad de aprender algo de esta erupción en La Palma. El tema es un poco largo y complicado, y la realidad es que esta erupción en la Cumbre Vieja de La Palma es un fenómeno natural espectacular, muy importante a escala planetaria, pero es también un problema, un drama humano, como hemos estado viendo. Se plantea el tema del riesgo, de la peligrosidad. Eso le pasa a muchos temas geológicos, así que nosotros somos un tanto siniestros los geólogos. Ha sido una gran sorpresa en la población realmente. Mucha gente ha descubierto que tenemos volcanes, incluso algunas personas que viven en las Islas Canarias. Una colega del Instituto Geológico, en una de las entrevistas que le han hecho, explicaba que se quedó asombrada al ver cómo mucha gente allí no sabía que había volcanes. Ha despertado gran interés por saber qué es esto, qué son los volcanes. Y se plantean muchas preguntas. ¿Dónde se forman los volcanes? ¿Cuáles son los volcanes peligrosos? ¿Cuáles son sus características? Y finalmente otra cuestión, ¿por qué tenemos esta peligrosidad de los volcanes en las Islas Canarias? ¿Dónde se forman los volcanes? Es por lo tanto la primera cuestión.
Hay que decir que, para empezar, los volcanes quizá más frecuentes se dan en los límites entre las placas litosféricas que se están moviendo en la parte externa de la Tierra. La litosfera, esa capa de unos 100 kilómetros que se desplaza lateralmente y que tiene una serie de movimientos relativos que pueden ser separación, ya he fallado, le he dado al separación de las dos placas, o bien convergencia. En el caso de la separación aparecen formaciones volcánicas y se genera, como vamos a ver luego, un proceso muy importante para lo que es la evolución geológica de la Tierra. Y en las Ramón, zonas de convergencia, una de las placas... Ramón, ¿sí? perdona, no estás compartiendo pantalla. ¿No? Pues No. a ver. Espera. Tienes que minimizar, supongo. Dale a escape. Sí. Sí, le había dado antes. A ver, ¿dónde está? Ahora no sale, antes salía. No me sale ahora aquí. Quita esto. Minimiza, minimiza. Dale. Ahora le estoy dando a compartir, ¿eh? Quizá esto aquí. ¿No sale? ¿Sale esto o no? Bueno, empezamos bien. En tu pantalla tienes una página de Zoom que dice centres en el tema de la reunión. Sí. Sí. Pues esa es la que estás compartiendo. Sí que la estás compartiendo, sí. Pero no estás compartiendo el PowerPoint. A ver, ahora lo había minimizado. A ver. No. Tienes que buscar ahí. Aquí tengo Ahora. el PowerPoint. Ahora. Ahora está. Perfecto. Vete al primero. A la primera, María José. Iros a la primera lámina. Ya. Bueno. Conseguido. Bien, pues estaba comentando, por lo menos lo habréis oído, que hay un movimiento de las placas litosféricas, que éstas se separan y en esa zona de separación ascienden materiales del interior de la Tierra, rocas más calientes, que sufren procesos de fusión y generan magma. Magma que da lugar a un vulcanismo en estas zonas de separación de placas. También aparece formación de magmas y vulcanismo en las zonas de convergencia de placas, las zonas de subducción. Una de las placas está la más densa en general, que tiene una corteza oceánica, se introduce hacia el interior, el aumento de temperatura produce procesos de fusión y ascienden magmas formando arcos de volcanes. Estos arcos de volcanes son los que tenemos alrededor del Pacífico, el famoso anillo de fuego del Pacífico. Esta zona de volcanes en el Pacífico corresponde a esas zonas de subducción, de convergencia de placas. Por ejemplo, en Centroamérica, la convergencia entre la placa del Caribe y la placa de Cocos. Pero lo mismo tenemos en otra serie de zonas alrededor del Pacífico. Hay también volcanes en la zona de separación de placas, en la zona de dorsal de medio oceánica, y también en la separación en los rifts continentales, como el Rift Valley de la parte oriental de África. En todos estos sitios hay vulcanismo. Pero en la zona de separación de placas, este proceso de separación de las placas y el vulcanismo es un proceso constructivo y continuo, es uno de los procesos continuos en la evolución de la Tierra. Se forman tres capas de la corteza oceánica. La parte externa son todo lavas submarinas que tienen una forma característica en forma de bolas, son lo que se llaman lavas almohadilladas por la forma esta que tienen. Aparecen también las zonas de acceso del magma, en estas líneas que vemos hacia abajo, que son los diques, los conductos por donde sube el magma, y en la parte inferior, la cámara magmática de la que sale ese magma hacia afuera, pues cuando cristaliza da lugar a la capa inferior de la corteza oceánica, son rocas plutónicas. Por debajo está el manto. En el manto se producen procesos de fusión que dan lugar a este acceso de material fundido hacia arriba a la cámara magmática.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que es uno de estos arcos volcánicos en el país de El Salvador, el arco volcánico de Mesoamérica, que se produce por la convergencia de la placa de Cocos en la dirección de esta flecha respecto a la placa de Caribe. Se introduce una placa por debajo, se produce la fusión y el magma que sube forma todo este conjunto de volcanes. Uno de los volcanes pues está aquí, el volcán San Vicente, de esta zona, y aparecen también, además de los volcanes, pues calderas de hundimiento también de origen volcánica, como el que vemos aquí, la caldera de Coatepeque, donde hay un lago e incluso en el interior pues se ven algunos pequeños volcanes. Pero no solo aparecen volcanes en los límites de placas, también aparecen en el interior de las placas. En las placas oceánicas, las islas de Hawái son el ejemplo más claro, más específico de lo que está pasando en los océanos, en el interior de las placas, pero también lo tenemos en Europa. Hay varias zonas con vulcanismo, por ejemplo, en la parte oriental del macizo central francés, en la zona de los Puys, en la zona de Eifel, en Alemania, y por ejemplo aquí en la península ibérica, pues el campo de volcanes y volcánico de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, también en Cataluña, en la región del noreste, en Olot. ¿Cómo se puede producir este vulcanismo en una zona de interior de placa? Se debe al ascenso de material caliente desde zonas muy profundas, desde el límite del manto con el núcleo de la Tierra. Esto es una zona donde la temperatura es muy alta, la temperatura en la base del manto pues es de unos 3000 grados y el techo del núcleo pues son unos 5500 grados o casi 6000. Hay una zona muy estrecha de muy alta temperatura y entonces el material muy caliente y un poco menos denso que el que hay a los lados asciende en forma de una pluma o penacho y llega hasta la base de la litosfera en zonas oceánicas como pasan las Hawái y genera este conjunto de volcanes, pero también en el interior de los continentes. Esto es material sólido, son rocas muy calientes que se comportan de manera plástica. Cuando llegan cerca de la superficie, el descenso de la presión, hay un ascenso adiabático de todo este material, hace que las temperaturas que tienen los materiales alcancen el punto de fusión de las rocas que forman el manto. Estas rocas son lo que llamamos peridotitas, son unas rocas muy pobres en sílice, son rocas muy densas, oscuras, que están en profundidad, y esa peridotita se funde, pero no se funde completamente, se funde parcialmente, solo un pequeño porcentaje. Para alcanzar la fusión total, atravesar lo que sería la línea de líquidos, esto se requeriría unas temperaturas muchísimo más altas. Entonces hay lo que llamamos una fusión parcial de unas rocas que tienen una composición, se forma un líquido de composición basáltica y queda un residuo que es otro tipo de peridotita, distinta un poco a la anterior. Esta zona donde se produce la fusión parcial libera los materiales fundidos que ascienden por varias razones. Hay una densidad distinta a las rocas que hay a los lados, un peso de todo el material que hay encima y una serie de razones hace que ascienda este material hasta que atraviesa el mojo, entra en la corteza, aquí estamos en la corteza oceánica, se acumula en una zona que constituye lo que se llama la cámara magmática. Esta va a ser la que alimenta el material que sale en los volcanes al exterior, las que va a alimentar la lava que sale al exterior. Es curioso que en el proceso de movimiento de este magma y de tanto en profundidad como cerca de la superficie se genera una sismicidad que resulta importantísima para predecir que va a haber una erupción volcánica, como vamos a ver luego, por ejemplo, para el caso de la isla de La Palma. Hay una sismicidad profunda pues de unos 30 o 40 kilómetros y
y unas sismicidades muy pequeñas, se les llama tremores, y saber que además de esta cámara que se ha formado inicialmente, pueden generarse cámaras secundarias y puede formar nuevas cámaras, con lo cual de un mismo magma podemos al final tener varias zonas de alimentación que va a generar lavas que son algo diferentes. El material que sale al exterior forma el volcán. Aquí estamos viendo el volcán de Kilauea, en las islas Hawái. Estas cámaras alimentan un volcán cuando la zona tiene periodos de vulcanismo separados por periodos de más tranquilidad. Lo que se generan son volcanes en varios momentos diferentes. Se forma lo que se llama un volcán poligénico, que es la asociación de varias formaciones volcánicas anteriores. Hay una zona central por donde sale el magma y hay magma que se deriva por fisuras de la corteza, se desplaza lateralmente y puede salir en el flanco del volcán, por ejemplo, esta zona que vemos aquí. Esto es un modelo para el Etna en Sicilia, y esta zona que veis aquí pues más o menos corresponde a esta línea, donde hay una serie de volcanes desde la parte central, que son volcanes adventicios, son bocas también secundarias para formar el magma. ¿Qué es lo que pasa en la cámara magmática? En la cámara magmática el material fundido empieza a cristalizar, la temperatura disminuye y entonces se forman minerales. Algunos de estos minerales son muy densos, tienen una composición rica en hierro, magnesio, y tienen una densidad grande y hace que vayan bajando y se vayan concentrando en la parte inferior. En el resto de la cámara también se están formando cristales, aparte de estos, que luego van a descender, cristales menos densos, estos que están representados aquí en blanco, y estos cristales se están moviendo, suben hacia arriba y hacia los lados, de tal manera que la cámara va adquiriendo una composición diferente en la base y en la parte de arriba. Este material, el magma, lleva en su interior gases que se han formado también durante el proceso de fusión, se han obtenido en ese proceso de fusión, pero al disminuir la presión, este gas puede liberarse. Esto ocurre cuando las rocas son rocas que luego hablaremos, las llamamos rocas básicas, pierden los gases con facilidad. Cuando las rocas tienen otra composición, como luego veremos, pues esto es más difícil. Este gas que queda en la parte superior, junto con la presión a la que está el magma en la cámara, es el que inyecta este material hasta la salida y forma la lava. Los gases pues tienen composiciones muy diversas. Pues tenemos dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, agua, un montón de gases que van a salir además de este material. Este material no es un líquido, simplemente son líquidos con cristales, con fragmentos de roca que ha ido arrancando, y es un material plástico. Es como tiene un comportamiento plástico que llamamos comportamiento Bingham. Los cristales, aquí tenéis una lámina delgada de cómo es una roca volcánica cuando ya ha cristalizado. No es la misma forma para esta roca que en la cámara, pero se ve que hay una serie de cristalitos, unos pequeños, la plagioclasa, otros más grandes, y esto tiene unas zonas negras que son vidrio. Eso era material fundido. Tenéis que pensar que es un material fundido con gran cantidad de cristales. Entonces, estos materiales pues, pueden tener una composición diferente según la zona de la cámara en la que salgan. La composición de los magmas, si la representamos en un diagrama donde tenemos en este eje el contenido en sílice y en este otro el contenido en álcalis, en sodio y en potasio, pues se ve que hay un montón de tipos de rocas diferentes, con unos nombres extraños que no es interesante ahora, lógicamente, aprender. Quizás solo voy a mencionar dos. Basalto, que vamos a hablar mucho del basalto y se habla siempre en el vulcanismo en las Canarias, pero hay rocas que tienen más sílice, la riolita, la dacita. Estos son rocas muy, nosotros decimos ácidas. Y también hay rocas alcalinas que tienen una composición por arriba. Por ejemplo, este término fonolita va a salir mucho, aparecen también en las Canarias,
Y entonces hay rocas que tienen mucha sílice, mucho álcalis. Los magmas en las cámaras van saliendo y van evolucionando. Y una misma cámara magmática puede dar magmas de composición diferente a lo largo del tiempo. La trayectoria y el cambio de los magmas en las Islas Canarias pues sigue más o menos esta línea que vemos aquí, desde magmas con poca álcalis y poca sílice hacia magmas con más sílice y con álcalis. En las propiedades físicas de estos magmas pues es distinta, muy diferente. Aquí yo no logro ver todo lo que aparece en la figura, pero lo que veis vosotros. Los magmas ricos en sílice tienen una viscosidad muy alta y alto contenido en agua. Las rocas que tienen poca sílice, lo que llamamos rocas básicas, tienen una densidad mayor, la temperatura es también mayor. Aquí la temperatura es de más de 1000 grados, en este otro puede variar entre 700, 800 grados y tienen un contenido, las básicas, de hierro y magnesio muy superior a las rocas ácidas. Hay una propiedad fundamental que es la viscosidad. Los magmas pobres en sílice son poco viscosos y los magmas que tienen mucha sílice son muy viscosos. Esto va a tener una enorme importancia. Lo primero es la explosividad. Las rocas que tienen una viscosidad grande no dejan escapar, tienen atrapado a los gases aumentan la presión y producen un comportamiento explosivo del material, dando lugar a eyección de fragmentos, que pueden ser fragmentos de material volcánico que se ha enfriado muy rápido, por ejemplo, piedra pómez, o pueden ser también fragmentos de roca que hay fuera. Esta explosividad es la que determina la peligrosidad del vulcanismo, la mayor peligrosidad. Forma enormes nubes de material como este fragmentario, que puede ser proyectado hacia arriba o puede deslizarse por el flanco del volcán. Este es el volcán San Helen en Estados Unidos. Hay una clasificación de la explosividad de las rocas, de las lavas y de los magmas, que tiene hasta 8 grados y que lo que indica es el volumen de roca que ha sido expulsado de forma explosiva. Desde cero, en las rocas en donde este proceso no se produce, son las lavas básicas, los basaltos en zonas como Islandia o las Hawái. Pero según vamos aumentando en la escala, llegamos hasta una zona a partir del grado 3 hacia abajo, donde ya, por ejemplo, en el 4, el volumen de roca que es eyectada pues ya es del orden del kilómetro, 1 kilómetro cúbico. Y en los casos más extraordinarios, pues en centenares de kilómetros cúbicos de material. Ya os podéis imaginar la diferencia tan grande en esa explosividad y también la peligrosidad. Los volcanes peligrosos, aquí están marcados una serie de ellos, pues se dan en estas zonas más explosivas. Hay que decir que los volcanes, el volcán que se está desarrollando en la isla de La Palma es equivalente al volcán Stromboli en las islas Lipari al norte de Sicilia y más o menos corresponden al grado 2. Si os dais cuenta, es un grado muy, muy pequeño de explosividad. Por lo tanto, se consideran erupciones suaves si las comparamos con estas otras que tenemos por aquí. En función de las lavas que se expulsan y la cantidad que destruyen y la cantidad de material que se expulsa, pues hay distintos tipos de erupciones. Las muy tranquilas, fisurales y hawaianas, con lavas que discurren sin explosividad, empieza la explosividad en ese grado 2 que hemos dicho, el tipo estromboliano. Cuando hay mucha más explosividad que en este anterior, pues entramos en el vulcaniano. Hay uno muy especial que es el del tipo peleano, donde se generan, son magmas muy viscosos y se generan enormes nubes de material que contiene gases y material piroclástico, ceniza, etc. Hay un tipo muy peculiar que es el tipo pliniano. El nombre viene de la erupción del año 79, la que enterró Pompeya y Herculano,
y es una expulsión de este material de una forma muy violenta, rapidísima hacia arriba, y esto en la parte superior se extiende lateralmente, tiene una forma que decía Plinio el joven de un pino, y la altura esta pues, puede ser de 30 a 32 kilómetros, más o menos se calculan para aquella erupción. Esto es un tipo muy violento que tiene una peligrosidad pues también muy grande. Ya comentaremos alguna cosa más de esto. Aquí tenemos una sección de cómo es un volcán de tipo stromboliano. El material sube por la chimenea de lo que es el volcán, desde la cámara magmática, lanza hacia arriba material sólido que si es muy fino da lugar a cenizas que caen a cierta distancia. Si es un poco más grueso, pues de forma de una arena gruesa, pues es el lapilli, o bien bombas o fragmentos bastante más grandes que caen mucho más cerca de la boca de salida. En el interior, bueno, lo que se construye aquí es un material con estos que ha sido eyectado aquí, un material piroclástico. El volcán es una construcción a partir de este magma que asciende por aquí. Y dentro de él pues, hay fisuras que pueden hacer que circulen por ellas los magmas y salgan no ya por el punto principal, sino por la base, incluso en el flanco. Incluso puede dar lugar a volcanes más pequeños, volcanes adventicios, como habíamos visto antes para el caso del Etna. De tal manera que estos diques son unas estructuras como esto que veis aquí. Esto es una fisura que se rellenó con magma basáltico, lo vemos aquí de tono negro, y es una zona de acceso, de movimiento de magma en el interior de tanto de lo que es el volcán como en las zonas que está por debajo del volcán. El material este acumulado da lugar a lo que se llaman conos piroclásticos, cuando son únicamente materiales de estos arrojados hacia el exterior violentamente, pero también cuando tiene lavas intercaladas, pues es lo que se llama un cono mixto. Las formas de estas estructuras, de estos conos, pues son muy variables en función de varios factores. Uno de ellos es el viento. El viento hace que el material que está eyectado hacia afuera se acumule más en una dirección que en otra. De tal manera que uno de estos volcanes puede ser simétrico o puede ser asimétrico o incluso con forma de herradura. Esta es la forma que tuvo, por ejemplo, el Teneguía. Es una forma... Por lo menos se ve algo mejor. ¿Perdón? Los volcanes que acabamos de mencionar, pues es un volcán con este tamaño que vemos aquí. Pues tiene 1 kilómetro a lo mejor o 2 kilómetros de diámetro y una altura pues relativamente pequeña, ¿no? Pero cuando se van acumulando, sobre todo en sucesivas erupciones, tanto lavas como materiales piroclásticos, etcétera, pues aparecen conos muy superiores de tamaño. Este es el que corresponde a este de abajo y este es uno superior. Cuando ya el tiempo en el que se están produciendo erupciones y se van acumulando materiales es muy grande, se dan lo que se llaman volcanes poligénicos. Bueno, también en este caso de gran tamaño son los volcanes de escudo. Este que vemos aquí pues corresponde también a un volcán en la Hawái, al Mauna Loa. Este tiene ya un tamaño que podemos medirlo ya en 100 kilómetros de radio, varía, ¿no? Por supuesto. Todo esto, grandes volcanes, queda pequeño al lado del volcán más grande del sistema planetario, que es el Monte Olimpo, en Marte, que tiene una altura de 26 kilómetros y una anchura muy grande. Todo esto que vemos aquí, este gran volcán hawaiano, está aquí dentro, aquí. Es esta cosa pequeñita que vemos aquí abajo. Hay que decir que el vulcanismo es un proceso que se da en todos los planetas de tipo terrestre, y es un proceso clave en la evolución de los planetas. ¿Cómo es la dinámica del volcán? Todo este material que sale por la chimenea produce una serie de procesos y da lugar a una serie de estructuras como las que vemos aquí en este esquema. Lo primero, una columna eruptiva de material piroclástico que sale hacia arriba y el viento la mueve y el material más fino puede llegar a cierta distancia y va formando pues,
materiales piroclásticos, lo que se llama los tefra, unas formaciones con material de este tipo. A veces también pues hasta lluvia ácida. Este material puede bajar por el flanco del volcán de una forma rápida e incluso violenta, y se forman los flujos piroclásticos cuando este material está caliente, está muy caliente todavía, lo que se llaman nubes ardientes, y este material es mucho más peligroso en cuanto a los efectos que este que vemos por aquí arriba. La lava sale por el flanco y avanza, es como digo un material de tipo plástico, es un fluido plástico, va cargado de cristales y de material sólido, desciende por gravedad, la anchura de lo que es la colada de lava y la altura pues depende de la viscosidad y de alguna otra propiedad de estos materiales. En las zonas laterales del flanco pues pueden aparecer rocas también ígneos que pueden o bien ser lava o como parecidas a esta que hemos visto, o bien domos, luego comentaremos algo sobre estos domos, y pueden aparecer nubes también de material de este tipo. La pendiente de estos flancos puede ser inestable y se pueden producir deslizamientos gravitacionales como este que vemos aquí. Esto está pasando en La Palma y ocurrió también cuando la erupción del Teneguía. De tal manera que todos estos fenómenos y estructuras, flujo piroclástico, caída de cenizas, coladas de lava, el lajar es una muy especial, es cuando el material que sale de aquí, el material volcánico caliente, se mezcla con agua o con nieve. Esto pasó en una erupción, la del Nevado del Rift en el pasado, importante del Rift, y desciende como una colada de lodo, de barro, con mezclas de fragmentos y tal de roca, por los cauces de ríos. Todo lo que encuentra por el camino, por supuesto, lo destruye. Esto es uno de los grandes peligros de las magmas, de las erupciones volcánicas. Como digo, aquí en este diagrama se ve la tasa de formación del material, y aquí el esfuerzo aquí depende del peso de los materiales y de la pendiente. En la lava no se mueve como un líquido newtoniano, funciona como un fluido plástico que tiene un umbral que es necesario superar para que empiece a moverse la lava, y que es también el que hace que cuando disminuye la temperatura la lava se pare, cese de moverse en una determinada distancia. El enfriamiento de la parte superior da una especie de corteza, también hay enfriamiento en la capa inferior, y normalmente estas coladas de lava tienen un núcleo donde el material sigue fundido con estos sólidos incluidos, o sea, sigue siendo este fluido plástico, y esta corteza puede ser una corteza relativamente delgada que se deforma y que da estas formas características, parecen como cuerdas, son las lavas cordadas, o llamadas también con un término de las Hawái, lavas Pahoehoe. Pero otras lavas que se enfrían más rápidamente, esto ocurre cuando la lava es más viscosa, da una estructura muy diferente, tiene un núcleo también donde se comporta como este fluido plástico Bingham, pero la parte externa son bloques ya donde ha cristalizado, se ha solidificado, y entonces es una lava en bloques, y esto recibe el nombre de lavas AA. Este es el tipo de lavas que está ocurriendo fundamentalmente, no es el único, en la erupción de La Palma, y el más frecuente en las Islas Canarias. Esto es una lava AA en Lanzarote, donde vemos todos los bloques de la superficie. Cuando vemos la colada de lava en corte, vemos que los bloques están en la superficie, toda esta zona, pero hacia adentro hay un núcleo de roca masiva, homogénea, que procede de la cristalización y la solidificación del magma que había en el núcleo. En la parte inferior aparecen también estas aglomeraciones de bloques o de cantos, y en las Canarias ocurre una
cosa muy curiosa, y es que la alta temperatura de la lava produce alteración en los suelos y dan estos colores que son los típicos almagres de las Canarias. Cuando la viscosidad es sumamente alta, es ya extrema, pueden ocurrir fenómenos como este. La lava prácticamente es súper viscosa y genera pues como una especie de aguja de roca que asciende con alta temperatura. Esto es la lava, pero es muy típico en algunas rocas muy viscosas, por ejemplo las fonolitas. En las Islas Canarias se ven muchos domos y estructuras de este tipo. Esto se corresponde a una erupción en 1902 en la isla de la Martinica, el monte Pelé, que fue una erupción destructiva. El volcán estaba aquí y el pueblo de San Pedro estaba aquí, estaba como a unos 8 kilómetros y en 330 segundos salió de la zona donde se produjo esta aguja una nube ardiente de material piroclástico que bajó, como vemos, a gran velocidad, y esta nube ardiente produjo 29.933 víctimas, muy preciso. Fue el volcán más mortal, más destructivo de todo el siglo XX. En la parte oriental del macizo central francés, en la zona de los Puys, hay un puy muy famoso, el Puy de Dôme, que es una estructura de este tipo, una gran gota de magma casi sólido, muy caliente, es un material plástico muy viscoso que da lugar también a una aguja, pero que libera también pues, nubes como la de la erupción del Monte Pelé, que pueden ser avalanchas que bajan por la ladera, o nubes ardientes o flujos piroclásticos, y también, como no, pues materiales más finos que se expanden por arriba y caen en inferioridad. Hay una serie de procesos en los bordes de lo que es la estructura. Esto es una extraña estructura y es el efecto final de ese tipo que habíamos dicho de las erupciones peleanas. Estos materiales piroclásticos pues dan formaciones como esto que vemos aquí, distintas bandas con materiales de distinto tamaño, lapilis, cenizas, bombas, con distinta composición, unas más claras que otras más oscuras, y esto corresponde al flanco de un volcán en Ciudad Real, en los campos de Calatrava, concretamente en el Cerro Gordo. Cuando el material es un material caliente, el de las nubes ardientes, la superposición de estos materiales puede producir un efecto muy, muy especial, y es que los clastos, los fragmentos de tipo piroclástico, fragmentos como piedra pómez, etc., están calientes, son débiles a la deformación plástica, y al superponerse se van aplastando todos esos clastos y dan esta estructura que veis aquí. Esto es lo que se llama una ignimbrita. Es una roca que procede de una nube ardiente y que el material se ha aplastado y ha aplastado los fragmentos de roca menos resistentes. Los más resistentes aguantan y no se deforman, como este que vemos aquí. Un efecto también de las erupciones son la formación, habíamos comentado en la zona de El Salvador, la formación de calderas volcánicas. Estas calderas pues son unas depresiones aproximadamente circulares que se forman por hundimiento del edificio volcánico como consecuencia del desalojo de un cierto volumen de material de la parte alta de la cámara magmática. Esta sección muestra una cámara magmática, la parte alta está lanzando material hacia afuera. Este material pueden ser lavas, pero también se ve aquí, pues son materiales piroclásticos en gran cantidad, y hay un momento en que al faltar y disminuir el material aquí abajo se hunde toda esta parte central y forma la caldera. Esta caldera se rellena pues con agua, como hemos visto antes, los lagos estos en El Salvador, pues el de Coatepeque o el de Ilopango, pues son dos calderas típicas, y puede seguir el vulcanismo en la zona y aparecer
volcanes más pequeños en el interior de la caldera. Más pequeños o muy grandes, depende también de... Este es un tipo de calderas que llamaremos de extrusión del material volcánico, lavas y materiales piroclásticos. Se da muy típicamente en calderas basálticas o no demasiado explosivas. Sin embargo, hay unas calderas originadas por explosión violenta como consecuencia de procesos diversos. Uno de ellos es la mezcla de dos tipos de magma distintos. Un magma que está a una temperatura, pongamos 800 grados, que tiene una composición ácida, mucha sílice, etcétera, y en él de pronto se inyecta un cuerpo de magma más básico, a más alta temperatura, más de 1000 grados, y esta inyección genera unas corrientes convectivas en el interior muy caóticas que bajan gases hacia abajo, elevan materiales más calientes hacia la parte superior y finalmente acaba produciéndose una fuerte explosión. Y aquí tenemos un ejemplo de estas. Esta es la isla de Santorini o Thera en el Egeo, donde toda la parte central de lo que era un edificio volcánico fue lanzado hacia el exterior. Tuvo una gran importancia desde el punto de vista de la evolución de la historia o prehistoria. Y esta caldera, esta erupción fue en 1650 a.C., pues dio lugar a una zona donde aquí es el mar, no es es esta zona que vemos aquí. Esto está visto desde la población de aquí de Santorini. Lo que se ve enfrente es esta zona de aquí, y aquí hay una ciudad minoica que fue sepultada por el material piroclástico y no piroclástico, todo el material que había por aquí encima que fue lanzado hacia afuera. Es un caso curioso de destrucción de una ciudad. Hay muchas cosas que se pueden sacar de las erupciones volcánicas más destructivas. El Krakatoa, que fue una explosión del mismo tipo que esta de Santorini, las erupciones del Vesubio o la del St. Helen en Estados Unidos, pero no tenemos mucho tiempo, ya muy poco. Veo con horror que voy demasiado lento. Y vamos a hablar solo de uno que quizá todos vosotros conocéis, que es la erupción del Vesubio. El interés es que es una erupción pliniana, es la que define un poco cómo es el esquema de la erupción pliniana. Fue en el Vesubio. El Vesubio es un volcán que se formó en el lugar que ocupaba previamente otro volcán, el del monte Somma. Fue un volcán que funcionó entre hace 37.000 y 20.000 años. Era un volcán bastante tranquilo, las erupciones eran de lavas normalmente, las erupciones, y cesó de funcionar pues aproximadamente hace 20.000 años. Y a partir de ahí, hace 17.300 años, empezó ya a funcionar el Vesubio y a tener una serie de erupciones del tipo que ocurrió en el año 79. Erupciones que vamos a llamar ya plinianas, que es expulsión hacia arriba hasta gran altura materiales piroclásticos y del exterior de lo que rodeaba el volcán. Esta erupción pues, se desarrolló, como digo, en el 79. Después el volcán ha seguido activo, pero no ha llegado a erupciones de este tipo. Curiosamente, esto está al lado de la zona más peligrosa en este momento, posiblemente en Europa, que es la de los campos flegreanos al oeste de Nápoles. Allí están solfataras, hay una actividad volcánica y son materiales de mucha viscosidad, son muy ácidos, de mucha viscosidad, y además produjo una enorme erupción explosiva hace 39.000 años, que produjo una ignimbrita muy conocida en toda la región, ocupó la ignimbrita campaniense y eyectó materiales hasta gran parte de Europa. Actualmente el vulcanismo es activo y esta zona se está deformando de tal manera que se sospecha que se está acumulando magma en profundidad y es una de las zonas más peligrosas, hasta tal punto que las autoridades tienen ya unos planes de actuación
para cuando se produzca esta erupción. ¿Cuándo se producirá? No lo sabemos, pero en algún momento ocurrirá. Hay una cosa curiosa con la erupción del Vesubio, y es que en esta columna se ve cómo desde los hace 20.000 años hasta el 79 hubo etapas de mucha tranquilidad, con pocas erupciones, aunque hubo varias etapas en donde se produjeron erupciones como la del año 79, de tipo pliniano. Esto que está aquí marcado, no lo veo muy bien. Cada uno de ellos está localizado sobre el terreno por unos materiales de piedra pómez, la pómez de Mercato, la etcétera. Hay que decir que durante 700 años antes de la erupción del 79 no había actividad prácticamente en el Vesubio, y la visión de los romanos sobre este volcán era como un suave monte con mucha vegetación y muy agradable para vivir alrededor. Y entonces se produjo la erupción. Esta erupción se produjo en agosto del 79 y se desarrolló en varias fases. Una primera fase menos importante, lo que se llama la fase, esta de aquí, fase freatomagmática, pero luego se produjo la erupción por esa mezcla de magmas en la cámara magmática, la erupción pliniana, hasta 32 kilómetros de altura se calcula que llegó todo el material eyectado desde el volcán. Todo esto ocurrió en un día y se produjeron ya pues gran cantidad de piroclastos acumulados sobre edificios y ya murió bastante gente. Es curiosamente la primera capa es donde se han encontrado más restos de cadáveres de gente de Pompeya, aunque no fue la peor zona. Después, cuando empezó a caer este material, fue bastante más peligroso. Al día siguiente, el día 25, pues cambió un poco el esquema de erupción, entró agua en la cámara magmática y entonces se produjo una explosión que se llama de tipo freatomagmática. Y esta explosión freatomagmática pues mandó materiales hacia arriba y también produjo nubes, flujos de piroclastos y una onda de choque que produjo también bastantes daños. A partir de ahí se entró en una fase, la tercera fase, totalmente freomagmática. Las zonas afectadas pues están marcadas con estos planos. La primera parte fue solo este área que hay aquí, le cayeron cenizas, la pili, etcétera, pero luego ya los flujos de piroclásticos y todos los efectos, la onda de choque, pues estaban en la zona de Pompeya, y también la de Herculano en distintos momentos de la erupción. Y ahora podemos preguntarnos, ¿por qué tenemos el vulcanismo en Canarias? El hecho geodinámico es que la placa litosférica sobre la que están las Islas Canarias es una placa litosférica oceánica. Su edad es antigua, es del Jurásico, es bastante antigua si lo comparamos con otras zonas del Océano Atlántico. Son las zonas quizá más antiguas dentro de lo que es el Océano Atlántico, a un lado y otro, y lo que había allí es, lo que hay, vamos, es una pluma del manto, un penacho, que ha generado un punto caliente donde se genera el vulcanismo. Sobre el punto caliente están ahora la Isla del Hierro y La Palma, que son las zonas donde está el vulcanismo más activo y donde hay más peligrosidad, por tanto, desde el punto de vista volcánico. Pero todas las otras islas que forman como un reguero, lo que ha ocurrido es que ha pasado sobre el punto caliente, primero la zona de Lanzarote y de Fuerteventura, después la de Gran Canaria, Tenerife, Gomera y ahora están la de La Palma y Hierro. Estas islas han tenido una evolución mucho más larga en las islas más antiguas. Aquí está marcado, en realidad estas islas son unos edificios volcánicos submarinos con lavas que fluyeron en el fondo del océano. La profundidad del océano aquí está entre 3.000 y 4.000 metros, y entonces la acumulación de lavas submarinas hizo que saliera hacia el exterior y se empezaran a formar las islas, pues las de Lanzarote y Fuerteventura hace 20 millones de años, la de Tenerife hace 12 millones de años, y las dos que están más activas, las dos más modernas, pues hace 1,2 millones de años Hierro y 1,8 millones de años La Palma. Hay algún misterio porque hay el vulcanismo todavía en Lanzarote.
La geometría de esta pluma pues se discute, se piensa que ha sido arrastrada por la placa en aquella dirección. La evolución de las islas sigue tres fases muy características. Lo que se llama el estado juvenil es el crecimiento de las lavas submarinas desde 4.000 metros de profundidad, salida al exterior y empezar las erupciones hawaianas y estrombolianas. Los magmas son basálticos, alcalinos, y como veremos luego, terminan en una serie de procesos, el gran colapso de la isla. Hay luego una etapa de reposo, donde lo que hay es erosión, hay una tranquilidad volcánica, pero luego se inicia una etapa de rejuvenecimiento donde vuelve el magmatismo, en la isla empieza a evolucionar, a erosionarse, a formarse también otra vez volcanes incluso de escudo, y finalmente acaban subsidiendo, hundiéndose. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las islas más antiguas, la de Lanzarote y Fuerteventura, pues están en la fase de desmantelamiento y hundimiento de la isla, en la fase final. La isla de Gran Canaria también está en esa fase, pero menos avanzada. La isla de Tenerife está en el máximo. Ha creado una serie de volcanes de escudo, como el Teide, y va a iniciar el descenso hacia el desmantelamiento. Y las islas más jóvenes, la de Gomera y la de La Palma y Hierro, pues están en la fase de crecimiento. Están formando los grandes volcanes que se han formado anteriormente en las otras islas. En este esquema que vemos aquí abajo, poco, no es que digamos que es muy bonito, pero se ve muy bien cómo se ha ido creciendo el edificio volcánico de cada isla con lavas submarinas. Son lavas almohadilladas, como esas que veíamos al principio, y aquí las tenéis, estas lavas almohadilladas. Fijaros que son como bolas, están rodeadas por un material que a veces es vítreo, etcétera, y estas lavas almohadilladas normalmente están enterrados debajo de los volcanes que han ido creciendo por erupciones subaéreas posteriormente, esto que vemos aquí. Pero en la zona de la caldera de Taburiente se encuentran estas lavas del edificio submarino inferior, que es esto que vemos aquí. Hay un hecho muy curioso, y es que en todas las islas se han observado deslizamientos de volúmenes de roca de la isla hacia el mar. Desde las islas más antiguas, Lanzarote, las islas donde está más desarrollado, quizá la que más, es la de Tenerife, pero también en la de La Palma y en la de Hierro. Esto es un poco la visión tridimensional. Gomera está en una fase de erosión y ha formado una gran plataforma, pero las otras islas tienen ya, esto que vemos aquí son abanicos de materiales que han caído hacia el mar. Aquí hay dos abanicos muy importantes. El abanico de la Orotava, que es de hace unos 500.000 años, se produjo ese deslizamiento, y el abanico pues, de Icod, que fue desde hace unos 150.000 años. Aquí tenéis en Tenerife las lenguas de estos dos deslizamientos que acabo de mencionar, y un poco un esquema que marca cómo se desarrolla. En Tenerife había un volcán, el volcán Cañadas, un gran volcán de más altura de lo que tiene ahora el Teide, y este volcán se desestabilizó gravitacionalmente. Esto ocurre porque hay mucha pendiente, pero también porque puede producirse algún terremoto o algún fenómeno que permita que deslice, como esto que vemos aquí. Esto se ha formado pues en el Valle de la Orotava, esas paredes clásicas que hay en el Valle de la Orotava, pero también en este, que es el Valle de Icod. Y lo que ha ocurrido es que después de deslizar hacia el mar, pues ha desarrollado el vulcanismo ya cuando se inicia la etapa de reconocimiento, donde ha salido el volcán de escudo de Tenerife. Esto que vemos aquí es un corte de lo que sería el flanco del volcán de Cañadas y la superficie de deslizamiento en la que cayó todo el volumen de rocas que hay aquí encima. Hay una formación que los canarios llaman mortalón, los geólogos canarios, que es la formación rota, deshecho todo por el deslizamiento del volumen de rocas que había por encima.
estas formaciones se pueden cortar en los túneles de captación de aguas y es espectacular ver los surcos y el deslizamiento del material que había encima. ¿Cómo está la isla de La Palma? La isla de La Palma tiene dos sectores muy diferentes. El sector norte, que es un gran escudo, es un gran volcán, el volcán Taburiente, que es antiguo, está muy erosionado, y una zona en el sur que es como una dorsal, una especie de cresta, donde hay gran cantidad de volcanes mucho más recientes, de menos edad de 500.000 años, mientras que estos son anteriores. Aquí en realidad se superponen tres volcanes. Hay un volcán anterior al de Taburiente, el de Garafía, que asoma solo en algunas zonas, esto que se ve aquí en el mapa geológico, y otro volcán que es el de Taburiente. Después hay el volcán de Genado, que está en esta zona lateral. Esta zona, que en el mapa geológico está pintada en rojo, marrón y amarillo, es una zona erosionada sobre un área de deslizamiento, que ahora veremos cómo era, y es donde aparecen esas lavas almohadilladas del edificio submarino de la isla, antes de salir al exterior. El último deslizamiento se da en esta zona, en lo que se llama Montaña Nueva, que curiosamente es más antigua que la Montaña Vieja. La Montaña Vieja no tiene esta erosión, no tiene estos barrancos. ¿Por qué? Es mucho más moderna. Se está construyendo ahora desde hace unos 400 y pico mil años. Y están apareciendo volcanes, sucesivas coladas, de las cuales aquí están representadas las coladas históricas y hay coladas bastante anteriores. Aquí el vulcanismo es distinto a ya lo que... Aquí ya no hay, esto es una zona ya que no está activa, aquí está activo, pero es un vulcanismo un poco, ya comentaremos luego. Estas zonas de deslizamiento son estas que veis aquí. Hay un primer deslizamiento más antiguo y este otro de Cumbre Nueva, que es de aproximadamente 565.000 años, un poco más de medio millón de años. Aquí se ve esta lengua que vemos en esta imagen, está sumergida bajo el mar y es todo el material que ha salido de la zona de Cumbre Nueva. La actual erupción tiene un antecedente próximo a nosotros. Hay otra erupción anterior de 1940 y tantos, pero es la erupción del Teneguía en 1971. Fue una erupción de tipo estromboliano, como la que está ocurriendo ahora. Emitió pues lavas, la pili, cenizas, también gases. Duró bastante menos de lo que está durando el que hay ahora. No produjo realmente víctimas, como pasa ahora, excepto dos, que fue por gases, por acercarse demasiado a las zonas de peligro. Aquí es donde está el Teneguía, está al sur de otro volcán que es un poco más antiguo, el de San Antonio, y estos son las coladas de lava que salieron del Teneguía. Estas coladas se ven actualmente, es toda esta zona oscura que veis aquí. Esto es esta colada. Esto está visto desde el volcán San Antonio, y aquí se ve el Teneguía y la colada de lava. Esto es el momento de la erupción, esto es el equipo del Departamento de Petrología de la Universidad Complutense con el profesor don José María Fuster Casas, que es el que estudió la erupción sobre el terreno. La erupción actual hay un antecedente que es la sismicidad previa. Toda la isla está monitorizada y ya en el mes de junio se detectó una sismicidad a una profundidad bastante grande, entre 30 kilómetros o 40 kilómetros, también un poco más arriba, hacia los 20 kilómetros, y esta sismicidad fue aumentando. Esto fue interpretado rápidamente como que iba a haber una erupción. Como siguió aumentando de una forma espectacular, los días antes del 19, que es cuando se inició la erupción, pues ya los técnicos dijeron que iba a haber una erupción y hubo un momento que decían esto es cuestión de horas. No se tomaron medidas a pesar de que se avisó de que se pasara desde el estado de peligrosidad que se marca con el color amarillo al color naranja,
y se atrasó la decisión y empezó la erupción en el día 19. Ha habido una enorme cantidad de terremotos. Una cosa curiosa es que los terremotos profundos han alcanzado magnitudes muy poco usuales, magnitudes de 5, 5,1, 4 y pico. Aquí se ve, esto que vemos hacia arriba es una sección en dirección norte-sur y esto una sección en dirección este-oeste. Y se ve que con todos los terremotos que ha habido hay dos zonas de sismicidad. Esta debe corresponder a la fuente, la zona donde está la fuente del magma, lo que veíamos en aquel esquema en las Hawái y también en el Etna. Y esto otro corresponde a la sismicidad superficial cuando ya se han formado las cámaras magmáticas o se están formando las cámaras magmáticas cerca de la superficie. La erupción la hemos estado siguiendo todos. Eso es una característica de esta erupción. La estamos siguiendo en directo, la estamos viendo en directo. A mí me recuerda como cuando veíamos el tsunami de Fukushima en directo, casi por televisión, cómo se producía el tsunami y destruía todo a su paso. Esto empezó el día 19. El tipo de erupción es típica estromboliana. Salen lavas, salen piroclastos. Estos piroclastos forman un cono piroclástico. El índice de explosividad volcánica pues es 2. Imaginaros que esto hasta llegar al 8 pues hay bastante distancia. Ha habido momentos de mucha explosividad. El tipo de lava es la típica lava AA. Ha habido algún momento que se ha formado alguna lava que podría clasificarse como Pahoehoe en momentos de más aceleración a partir de un lago que se formó de lava, en algún momento raro, pero normalmente son etapas, las lavas son tipo AA. Ha habido etapas de interrupción que han animado a pensar que, bueno, esto se va a acabar, pero rápidamente sigue subiendo. Se han formado varios conos satélites. La erupción, se me ha olvidado comentar, que ha sido fisural a lo largo de una fisura, de una fractura, y se han formado varias bocas. Los lavas han llegado al mar, algunas se han detenido un poco antes, pero lo que ocurre normalmente llegan al mar, cosa que es mucho mejor porque así no se extienden lateralmente y dejan todo el material en el mar. La sismicidad continúa, la actividad sigue. Estas son las imágenes que hemos visto. Se ve claramente como todas las salidas de magma, las bocas por donde están saliendo, están alineadas en una dirección. Aquí se están formando los volcanes y estas son las coladas de lava. Como digo, tienen una anchura y un espesor que depende de las propiedades mecánicas de este material plástico. Es un fluido plástico. Las primeras erupciones, como esta, pues son hacia el oeste, desde el punto de salida. Fijaros que no está en la zona donde están la mayor parte de los conos volcánicos históricos y anteriores. Esto en parte es debido a que todos los diques y las chimeneas que están con materiales ígneos dentro son un obstáculo para subir. Entonces el magma pues, ha salido lateralmente y ha buscado un sitio, bueno, ha salido por este flanco. Esto es uno de los esquemas para una determinada época, no me acuerdo cuándo es esto, pues el 24 de octubre, la primera colada y luego las sucesivas coladas hasta que han llegado al mar, formando lo que se ha llamado ahora, está un poco de moda, las fajanas estas que veis aquí. Coladas de tipo AA, que son las que están produciendo los daños. No ha habido víctimas. Como siempre, este vulcanismo, las lavas van más lentas, van despacio, se puede uno ir fuera, pero lo que sí que produce son daños en los edificios, daños en las plantaciones. Esta es la llegada de las coladas al mar, se ve que tienen una anchura concreta, llegan hasta el final y caen sobre una zona, una fajana que es de un terremoto anterior al de Teneguía. Esta es la salida de vapor de agua y también de gases al llegar el material volcánico al mar. Y se ha formado pues, los típicos conos de piroclastos que hemos visto anteriormente. Y estos son las coladas de lava que bajan por la
Bien, y con todo esto, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que es casi el objetivo de la charla. Bueno, las erupciones en La Palma tienen una peligrosidad moderada. Están siendo de tipo estromboliano, no produce víctimas, según no se puede marchar, las bajan lentamente las lavas. Pero el riesgo es grande. ¿Por qué? Porque es una isla pequeña, muy habitada. La distribución de la población no sigue ningún esquema de prevención y de tal manera que están habitadas zonas deprimidas por donde la lava normalmente busca el camino para salir hacia el exterior. Es necesaria una planificación territorial y repensar todo el tema. En este momento, además, el terreno ha cambiado y no va a quedar más remedio que hacerlo. Esto nos permite pensar que es muy distinta la peligrosidad al riesgo. El riesgo viene dado por los bienes, las personas, etcétera, que pueden ser dañadas. Y la peligrosidad es el fenómeno físico, el fenómeno geológico, la explosividad, etcétera. La monitorización de las Canarias es buena. Dieron ya resultados antes de producirse la erupción y si se hubiera hecho caso se hubiera podido hacer la evacuación de personas mucho antes. Y ha dado un buen resultado en la predicción. Hay que decir que estamos en un país donde hay una posición científica y tecnológica bastante avanzada y ha habido una monitorización. El Instituto Geográfico Nacional está dando información de todo lo que va ocurriendo día a día. Yo creo que ha habido un retraso en la declaración de la alarma. O sea, no se quiso pasar al naranja, ni por supuesto ya al rojo, eso ya cuando sale, porque se temía asustar a la gente, siempre hay la misma cosa y esto hay cantidad de casos donde ocurre lo mismo. Y se podía haber comenzado la evacuación, haberla hecho de forma más ordenada al principio. Han funcionado muy bien los medios las fuerzas del orden, los de protección civil, pero la gente, a veces yo he visto a alguna señora saliendo con una maceta de la casa corriendo cuando lo que hay que sacar quizás son cosas más importantes. Creo que había poca idea de qué es lo que había que hacer. El conocimiento del peligro es bajo en la población. Hay personas que no sabían que había volcanes, otros no saben qué hacer cuando ocurre, etcétera, etcétera. Creo que es fundamental la formación de la población y esto es una cuestión de la enseñanza y también de la información. Hay que saber cómo actuar cuando ocurre esto y hay un tema que a mí me preocupa. En sitios donde hay un riesgo, lo que hay que tener son seguros. Y organizarse la vida es una inversión. Vivir en un sitio, puedes vivir 50 años muy tranquilo, pero eso puede terminar. La información ha sido muy importante, aunque estaremos todos de acuerdo en que algo irregular, que había gente que no sabía de lo que hablaba. Y otras veces, pues sí que había mucha gente que sabía de los temas que se estaban hablando y desde luego lo que sí que creo es que es fundamental para adquirir conocimiento y conciencia social de estos fenómenos. Las organizaciones, las entidades que son responsables de esto, como el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geológico y Minero, pues han funcionado y están dando información constantemente y tienen personal allí colocado. Finalmente hay que decir que tenemos muchos medios científicos y técnicos, pero la coordinación es difícil. Yo he visto en algún momento un poco de intrusismo de gente que no era de determinados temas y aparecía explicando las cosas que había que hacer o cómo eran. Pero, en definitiva, junto con la monitorización, etcétera, hay que decir que no tiene nada que ver esto con lo que había en 1971. Hay un nivel muy alto de preparación, de medios científicos, técnicos, etcétera, y es una peligrosidad y un riesgo que se puede controlar, se puede hacer predicciones, como se ha demostrado en este caso, que se sabía cuándo se iba a producir. Y nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ramón. Ha sido una auténtica lección para los que no tenemos mucha idea.
súper interesante. Si os parece, abrimos un turno de palabra. Levantad. Muchas gracias, me ha gustado muchísimo. Cómo me alegro, porque yo tengo la impresión que he hablado demasiado. No. Ahora no puedes hablar. No, muy interesante. Que quite el compartir, Ramón. Y así nos vemos todos. Quito. Así, perfecto. Ajá, Así, sí, muy bien. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿El cráter del Ngorongoro de Tanzania podría ser una caldera, como dijiste antes, de extrusión? Porque es así como muy redondito. A mí me parece más de extrusión, sí, de acumulación de material. No, Como no si lo se hubiera conozco, hundido. Yo ahí lo que conozco son lo de los ñus y lo de ese tipo de cosas. Hombre, eso es lo principal. Pero el aspecto, la geometría, a mí me parece que es un volcán de piroclastos y es un volcán más o menos circular. No sé si es poligénico, si ha habido varias erupciones. La verdad es que no lo conozco ese. He visto algunos volcanes por distintos sitios, en Islandia, en El Salvador, en Nueva Zelanda, en varios sitios, pero ese no lo conozco. Así que en cuanto pueda ir a verlo. Sí, merece la pena. A mí lo que me llamó la atención es que, aunque tenga una extensión grande, en el fondo tú ves perfectamente que estás en un sitio llano rodeado en redondo por unas paredes altas. Pues eso tiene pinta de caldera, entonces, sí. Y en Canarias hay una caldera, yo no sé, la de Bandama o algo así, sí. Yo creo que puede ser, ¿eh? Ese carácter plano parece que son sedimentos rellenando, pero no lo sé, no te puedo contestar a eso. Muchísimas gracias, me ha gustado muchísimo la conferencia. Otra cosa, ¿sería posible el que en estas islas volcánicas las personas de vez en cuando hicieran simulacros? Bueno, que luego a lo mejor te pasas 8 años y no ha pasado nada, o 50, pero a lo mejor no venía mal simulacros de huida y pues como hacen los bomberos y tantísimas otras personas, ¿no? de ayuda. Yo creo que has dado en el clavo del problema, que es lo que comentaba antes. Yo veo que no hay conciencia del sitio donde están, la peligrosidad que hay y tal. Y eso hay que tenerlo. Y hay que estar preparado. Y yo creo que es lo que tú dices, hacer simulacros en zonas de riesgo sísmico. Por ejemplo, en Japón se hacen cada 2 por 3 y la gente se va y se entrena para esto. Aquí la cosa es un poco difícil. Los terrenos volcánicos son muy buenos para la agricultura, las Canarias, para qué decir, las Islas Afortunadas, el clima, todo, y tirarte 50 años sin que pase nada, claro, es muy difícil mantener el ambiente, tener esa conciencia, pero esto es cuestión de las autoridades. A lo mejor en este caso, que no es un vulcanismo explosivo, puedes actuar con tiempo. Si tú, con la monitorización que hay de la sismicidad, actúas de acuerdo con lo que te están diciendo, a partir del momento en que la sismicidad está creciendo, llega a la parte superior, hay mucha sismicidad en superficie, lo que hay que hacer es actuar. Y entonces es cuando tienes que meterlo. A lo mejor 30 años antes de que se produzca la erupción es difícil. A mí me ha llamado la atención, los volcanes siempre se ha dicho son tierras que atraen mucho. En el cuadro de Pompeya, pues claro, los americanos, de Pompeya, los romanos veían una montaña con vegetación muy bonita, pero claro, estar concienciado para ver qué hay que hacer es muy difícil, pero siempre atraen. En el volcán Merapi, en Malasia, por ahí, ya la gente está no abajo, sino como en Canarias, están a lo largo de la ladera, asomados al cráter, casi hasta arriba, hasta donde está, y no les importa, está todo cultivado. Bueno, pues yo creo que es como una inversión. Cuando haces las cosas te produce. Ahora tienes que saber que se puede ir todo al garete como haya una erupción. Claro. Muchísimas gracias, ha sido muy, muy interesante. Oye, Ramón, sí. Soy Santiago Barahona. Ya te conozco, ya te vi el otro día con los idiomas. Ya. Vale. Oye, muchas gracias, muy interesante. Pero me surge una duda, o una pregunta que me parece interesante.
has explicado cómo te parece que el origen es un punto caliente. Sí. Y parece que según eso, en el esquema que has puesto, la placa africana en la que está en la zona atlántica, están las Islas Canarias, se habría movido hacia el este durante millones de años. Pero yo los datos que tengo es que la placa africana no se ha movido hacia el este. En todo caso, se ha movido un poco hacia el norte. Le impide moverse hacia el este el crecimiento de la dorsal del Rift Valley en el este de África. Sí. En todo caso, se ha movido hacia el norte, algo, Sí. pero no hacia el este. Entonces, el punto caliente que empezaría a estar debajo de Lanzarote y Fuerteventura, pues no parece que la placa se haya movido sobre ese punto caliente que antes quedaría debajo de Lanzarote y Fuerteventura. Sí. O sea que para mí eso es un punto bueno, que me hace muchas dudas. Entonces, claro, yo antes de... llevo ya tiempo desde que salió este asunto del volcán de Canarias buscando informaciones a ver, porque me parecía que lo del punto caliente además me parecía, bueno, era muy bonito, muy atractivo y tal, pero yo creía que los puntos calientes tenían un origen mucho más profundo de lo que aquí están diciendo que procede del magma, me parece a mí. Yo pensaba que los puntos calientes tienen una profundidad, como he supuesto antes muy bien en el esquema, de 300 o 2000 kilómetros del interior de la Tierra. Y por lo que tengo entendido, parece que el origen de estos magmas es mucho más superficial, aunque no estoy seguro, claro, no tengo información suficiente. Pero es otro punto que me hace dudar. Entonces, claro, yo he estado mirando alternativas y en concreto, por ejemplo, en el libro de Paco Anguita, Sí. parece, no sé si lo podéis ver ahí. Sí, no, y además lo conozco, Santi. Claro, sí. un corte geológico lleno de fallas de descompresión que para el modelo de Anguita y Hernán serían consecuencia de la descompresión del Atlas, y sería como una continuación, de tal forma que se habrían ido produciendo distensiones en diferentes momentos y entonces a producirse distensiones, esa zona caliente encontraría la posibilidad de subir originando magmas en diferentes tiempos, que además es curioso que hay erupciones volcánicas históricas en la isla de La Palma de 1400 y pico, de 1500, mucho más antiguas que las de Tenerife y las de Fuerteventura. O sea que el modelo de punto caliente a mí no me satisface del todo, ya te digo. Entonces, en el modelo de Paco Anguita y Hernán explican por el origen de la distensión producida después de la compresión del Atlas, etc. Bueno, hay otra, por eso digo que hay otra alternativa, otra forma de explicarlo. Sí. No, vamos a ver, yo creo que has hecho una pregunta muy interesante y además tiene un montón de cosas. Mira, Paco Anguita es quizá de las primeras teorías, es una teoría, es la continuación de la falla del Atlas y tal, ¿no? Esto tiene un problema, ¿cómo metes la falla por la corteza oceánica? Pero el asunto es que en lo del tema de la pluma, el penacho del manto, la dirección de movimiento es hacia el nor-noreste. No es hacia el este, es el nor-noreste cuando coges las islas, o hacia el este-noreste. Lo que se está viendo ahí es el movimiento absoluto de la placa. Cuando te vas al Rift Valley, lo que estás viendo es el movimiento relativo de la placa de Somalia y la de África. Cuando te vas al sur de Europa, a Grecia, por ahí, estás viendo el movimiento relativo de la placa europea y la placa africana. O sea, una cosa es el movimiento relativo y otra el absoluto. El movimiento absoluto, los puntos calientes y las plumas, eso es lo que marcan. Es como una cosa fija. Bueno, se pensaba hasta ahora, porque es que hay otro problema, añadir a lo que tú dices, las dudas. ¿Por qué hay vulcanismo entonces en Lanzarote y tan reciente? Bueno, lo que se ha dicho es que el material de la pluma está siendo arrastrado y soldado a la placa litosférica. Es lo mismo que se ha hecho también en las Hawái.
era muy claro que era una pluma fija que pasaban al Hawái en 2 direcciones, la de las Islas Emperador y luego la de las Hawái actuales. Y ahora hay un modelo que dice que ha arrastrado a la pluma. La pluma no está exactamente con la geometría y incluso el sitio en el que está siempre. O sea que es una cosa para discutir. A mí el de la pluma, la figura que he puesto no es, esto no lo tiene en cuenta. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo con esa figura. ¿Por qué? Le falta lo de Lanzarote, a ver, aquí qué pasa. Y luego hace otra cosa, mete la placa oceánica por debajo de la placa continental. No, se está moviendo la continental y la oceánica en la misma dirección. Ahora, te voy a decir una cosa. En Portugal, los geólogos portugueses piensan que hay una convergencia de la placa atlántica con, vamos, no, de la placa europea, no sé cuál sería ahora, pero el Atlántico debajo pero no se está metiendo debajo de la península ibérica, pero está apretando. La alta sismicidad que hay en la parte occidental, en Portugal, de pronto pasas Portugal y está todo lleno de terremotos y aquí en España no. Y ellos lo relacionan con que está en una fase de contracción de la zona y que en el futuro habrá una subducción ahí. Pero estos son, claro, teorías. Para el futuro es fácil decirlas. Pero yo, para mí, lo de la pluma sí que es válida. Es un movimiento hacia el nor-noreste. Parece además que tiene una curva, forma como una curva. Las Islas Azores van igual, van paralelas igual, y ahí no puedes meter la falla del Atlas. Las Sí, Azores es lo la mismo. Se ve que es sobre otro punto caliente y que la placa litosférica en la que están ambas va siguiendo más o menos el mismo esquema. En todo caso, es un tema para discutir. Yo lo de la teoría de Paco Anguita creo que no. Es una de las teorías. Hay discusión incluso si hay una pluma o cómo es, si está siendo arrastrada o no. Me parece que hay una publicación, yo no sé si era de Oyarzún y Miguel Doblas y varios más que hablan esto. O sea que es un tema en el que estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que discutir. A mí me parece que es lógico la pluma, pero hay muchas cosas que hay que detallar. Y luego eso, no confundamos movimiento absoluto con movimiento relativo. Ya, Hola, pero... oye, vuelvo un poquito a lo de la formación de antes. Micro. Lo tengo abierto. El micrófono, Fidel. Perdonad. Yo lo tengo abierto. Bueno, puedo seguir, ¿no? Sí. Bueno, pues el tema de la formación. O sea, me sorprende que, bueno, que sea poca gente, esté en una isla volcánica y no sepa más que un volcán es una cosa que está ahí, que le llama volcán y que puede pasar el día de mañana. Pero ha pasado con el cambio climático, nadie... O sea, no interesa la formación, no interesa la educación. Me interesa porque ahora mismo no podemos gastar ahora dinero para una cosa que va a pasar dentro de 1000 años. Pero claro, no pasa a lo mejor dentro de 1000 años, piensa mañana. Y así estamos con todo. O sea, no nos forman y luego decimos, no, es que no nos preocupamos, no, si no sabemos, si no nos dicen, si no educamos. Vale, eso por un lado. Por otro lado, el tema en un momento determinado, esto, por cierto, las fotos y los dibujos son bastante buenos. Y el visto que ponían en francés, un chute de lluvia, era esta lluvia que habla muchas veces de que son un polvo sumamente de micras. O sea, llega a ser polvo, algunos polvos son de micras. Entonces, claro, eso dice, pues una FP2, que estamos con esto, tenemos mascarillas, pues nos las ponemos. Pero veo gente, incluso profesionales, que dicen que esto puede dar lugar a una enfermedad de silicosis y no se ponen ni las mascarillas ni se ponen las gafas. Los que se acercan mucho deberían de dar ejemplo. Sí, tienes razón. Nada más. Mira, pero eso es muy típico. Yo con los científicos, yo me acuerdo, estuve una época en Nueva Zelanda y hacíamos unas zanjas para estudiar fallas activas que producían terremotos. Me acuerdo unos días que tuvimos varios terremotos allí y tal, y todos trabajábamos en las zanjas, en una zanja, en un material muy blando, y no llevábamos nadie más casco. Pero un día dijeron que iba a venir la televisión a ver cómo trabajaba, y todo el mundo apareció con casco. O sea, es una realidad. Aquí se saltan a la torera
Ahora, también no sé si en todos los sitios que hemos visto estaba cayendo en ese momento mucha ceniza. Desde luego ha caído mucha. Yo algunas de las fotos que he visto y de los vídeos, hay grandes cantidades en algunas zonas de ceniza. Y decían que en no sé qué pueblo quitan varias toneladas al día de ceniza, porque hay que limpiar todos los días. O sea, que en eso yo creo que tienes razón y que habría que dar ejemplo, pero no sé muy bien los detalles de cómo se hace eso. Pero es uno de los riesgos, es la ceniza, eso sí. Pero es menos peligroso, pues yo qué sé, que una nube ardiente o una cosa de estas. Yo creo que la peligrosidad no es muy grande, lo que pasa es que el daño sí. El daño está siendo grande porque es el riesgo, la parte económica, los bienes de la gente. Pasa lo mismo en los terremotos. Hay terremotos muy pequeños de magnitud 5 y resulta que destruyen varios edificios. Y un terremoto más grande pues no hace nada. O sea, depende mucho también de cómo sean los edificios y tal. Yo creo que efectivamente peligrosidad no es alta, yo creo que es seria, porque se está viendo, Claro. pero no es demasiado grande. Sí. Yo volviendo un poco al tema de la prevención, creo que sería muy importante el formar a la población sobre el tema y además no creo que sea una inversión económica muy grande y que se puede hacer de forma sistemática. En los colegios de primaria la probabilidad de que haya que evacuar un colegio de primaria es muy pequeña y sin embargo todos los años se hace 1 o 2 simulacros de cómo hay que salir, qué hay que hacer para avisar que ese aula ya está vacía. Es decir, un simulacro para aprender a hacerlo cuando se tenga necesidad. Yo que he trabajado en la autónoma muchos años, pues hemos tenido muchos simulacros no muchos simulacros, muchas amenazas de bomba y hemos tenido que salir porque había amenaza de bomba en la autónoma. Pero en realidad en un colegio de primaria las probabilidades de que haya que evacuar el colegio en muy poco tiempo son muy pequeñas y se hace sistemáticamente. Yo creo que eso se puede hacer desde los ayuntamientos, desde las asociaciones vecinales en los barrios, o sea, y luego, claro, yo pienso, si no tienes pensado qué sacarías de tu casa y tienes un cuarto de hora para sacar las cosas que necesitas, pues a lo mejor coges una planta, porque esas cosas hay que tenerlas pensadas. Nadie pensamos que tenemos que salir de nuestra casa y en un cuarto de hora coger todo lo necesario y a lo mejor coges pues lo que en ese momento le tienes más cariño, pero realmente yo creo que serían cosas que, sobre todo si vives en una zona de riesgos, tienes que tener claro qué es lo que tienes que hacer en una situación como esa. Sí, mira, esto es como muy, muy claro. En los sitios, por ejemplo, en Estados Unidos, en San Francisco, yo me acuerdo que en el 89 me compré en un kiosco de periódicos una publicación sobre qué hacer si se produce el próximo gran terremoto. ¿Está usted preparado? Y te decían los seguros que tienes que hacer, dónde tienes que llamar, etcétera. Aquí debería haber lo mismo. No sé cuántas veces hay que hacerlo, pero y además es más necesario en unas zonas que en otras. Aquí en Madrid, pues no, una cosa sobre terremotos, pero en Andalucía sí. En Andalucía eso es un riesgo claro. ¿Eh? Sí, o sea que hay sitios donde es más necesario y tenía que haberlo. Y el asunto es que las autoridades no sé si están totalmente concienciadas. Aquí se trabaja muy, como ya lo sabemos, a corto plazo, los 4 años de las elecciones y tal, y luego no se toman los temas muy, muy en serio. Yo creo que en las Canarias todo el mundo debía tener una información. Está en una zona volcánica, que es vulcanismo activo, y que dónde debes colocar tu casa, si tienes que tener algo preparado, todo eso deberían saberlo, incluso desde hace 2 o 3 años. O sea, tampoco es que te lo tienen por qué decir unos días antes, ¿no? Pero eso es uno de los fallos que yo encuentro. Y sobre todo me asombró enterarme que había gente que no sabía que vivía en una isla con volcanes. O sea, y esto lo cuentan alguna profesional, una geóloga del Instituto Geológico y Minero, y que cuenta esto y dice, bueno, es que me quedé un poco sorprendida porque la gente... Y hay una cosa, la gente, de pronto le dijeron que había que irse y se ve que se marcharon, algunos volvían a casa corriendo para coger otra cosa, no habían tenido tiempo de pensarlo. Si se hubiera con la sismicidad previa
se hubiera avisado a la gente, claro, se hubieran asustado. Salió una persona, se llamaba Jesús no sé cuántos, el primer día, que luego no lo he visto ya nunca más en televisión, que denunció esto. Es como la película de Tiburón, no se dice que hay una probabilidad de que ocurra algo para que no entre miedo a la gente, para que el turismo no se pare y tal. Claro. Yo creo que luego no se ha actuado ya así, la cosa una vez en marcha se ha funcionado bien, pero yo lo que he hecho en falta es el comienzo, el haberse preparado antes, con días, y la gente haber hecho lo que es más útil para ellos, ¿no? Que lo que tenían que coger. Y siempre me planteo lo de los seguros. En Estados Unidos todo el mundo tiene seguros y yo conocí a un geólogo que trabajaba para una empresa de seguros suiza. Estuvimos en un curso de verano en la Complutense y bueno, en las zonas sísmicas la gente lo tiene muy en cuenta. Yo aquí no lo sé, tengo mis dudas, ¿eh? Entonces creo que sí, que hay mucho que hacer de esto. Se está haciendo, ¿eh? Se están haciendo cursos en la enseñanza media, se están dando conocimientos que están bastante bien, pero claro, no es lo mismo que te expliquen lo que es un glaciar o lo que es un volcán que hagas una operación de estas, una simulación de salir y tal. Yo me acuerdo que en un terremoto, ¿cuál fue? Ya no me acuerdo aquí, y estuve en la televisión por la mañana con el jefe de bomberos, que era un arquitecto, y por la tarde con un bombero que se veía que era de base, ¿no? Y el de la mañana decía que cuando hay un terremoto hay que meterse debajo de una mesa por si se te caen los techos y la lámpara, y el bombero de por la noche dijo lo contrario. Y además dijo que los japoneses eran un poco tontos porque hacían eso. Entonces yo me quedé alucinado porque está claro, no tenían un criterio fijo y sobre todo la transmisión a la gente, el que viera eso se quedaría totalmente sin saber qué hacer. Pero bueno, esto es fácil. Ramón, yo creo que de paso has hablado de un punto que yo creo que es vital para toda esta zona y es la ordenación del territorio. En estas islas no existe una ordenación del territorio en la que en función de los distintos riesgos se diga esta zona es zona urbanizable, esta zona es zona de agrícola, esta es zona mejor de plataneras y esta zona es mejor para poner un resort turístico. No existe, en las Islas Canarias no existe una ordenación del territorio. Y eso en zonas en todas las partes es importante, pero en zonas con determinados riesgos, pues muchísimo más, porque va en paralelo con la prevención de riesgos, ¿no? Claro. Hay cosas que la heredas y que no puedes cambiar, donde está un pueblo a lo mejor, pero otras a lo mejor sí, y además se puede hacer lentamente, ¿eh? O sea, hay muchas formas para actuar. Yo me acuerdo que el Colegio de Geólogos pretendió hace unos años el hacer, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, me parece que era, pues mapas de riesgos naturales para, no sé si eran los ayuntamientos o las comunidades, no me acuerdo. Bueno, las comunidades tienen, ¿eh? La de Murcia el riesgo sísmico lo tienen, bueno, pero yo creo que ese es un problema. Yo cuando veo las imágenes de la isla de La Palma, pues bueno, ya está por allí, andando por encima, por cierto, del Teneguía y eso, pero el asunto es que ves las casas por todos los lados, por los barrancos, por la ladera, por todos los lados. Y hay sitios donde es mejor no meterse, es como las inundaciones. Exacto. No tengas la casa al lado del río, no la tengas en la terraza, que si hay inundación te va a coger. Y eso sabes que tampoco está muy bien organizado. O sea, que creo que tienes toda la razón. No hay una política de organización a nivel regional. De todas formas, yo creo que una ventaja es que creo que la densidad de población ahí no es muy alta. No sé qué medidas de evacuación estarían previstas, pero yo me quedé muy impresionado hace ya años en la ladera del Vesubio, en Italia. Es que allí viven 1 millón y pico de personas y las condiciones de evacuación son imposibles. Claro, un terreno como ese muy fértil le atrae a mucha población y está tan compartimentado todo que es que ahí pienso que menos mal que no hay ahora erupciones, porque es que lo vería que sería una auténtica catástrofe.
Es que eso es un ejemplo que a mí, desde luego, me ha asustado muchísimo. Claro, cuando uno ve la normalidad con la que transcurren las erupciones en Islandia y cómo se lo toma la población, claro, es que hay una diferencia, es que en Islandia hay una densidad de población muy baja. Es muy bajo, allí no hay nadie. Y claro, no tiene que ver nada con el modelo de esa zona de Italia, claro, es increíble. Pero de todas maneras, bueno, lo que pasa es que alargaríamos mucho y no quiero ser yo quien alargue esto. Yo estuve en Nicaragua, donde, como sabéis, hay muchos volcanes y me aterrorizaba el ver que hay volcanes que había gases, había fumarolas, etcétera, y estaban totalmente con una densidad de población altísima, porque en determinadas sociedades los volcanes tienen algo de mágico. Entonces, la implicación de los volcanes como deseos divinos y que cuando hay una erupción es un castigo divino y que hay que estar a bien con los volcanes y hasta dedicarles determinadas ofrendas, eso nos llevaría mucho tiempo, pero es así. Yo en Nicaragua lo vi de cerca en los pueblos y decía yo, pero ¿cómo es posible que esta gente, pues nada, estaban tan felices de estar con el beneplácito del volcán a 1 kilómetro de sus casas, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que decía antes del Merapi, que la gente vive ya casi en el cráter, pero es que eso, ya el aspecto religioso y incluso que le echan ofrendas, como dices, pues eso no te pueden meter, pero las sociedades tienen parte que son así, pero luego hay otra parte que podría hacer las cosas y además hay unas autoridades. Lo que pasa es que yo creo que el problema viene porque muchas veces las autoridades en esos sitios no tienen conciencia, ni les interesa, no les interesa. Efectivamente. Bueno, pues el tema del riesgo y eso es claro, muy importante. O sea, lo de los volcanes pues es uno como muy claro. Lo que pasa es que a diferencia de los terremotos, ojalá me gustaría oír unos ruidos durante varios días antes del terremoto y entonces decirlo. Pero en los volcanes se puede saber. Al oeste del Vesubio, toda esa zona donde está Pozzuoli y toda esta zona, eso va a saltar por los aires. Lo saben los italianos, lo saben, porque han hecho ya un plan, tienen un plan de evacuación, de funcionamiento, pero eso va a salir, va a formar una caldera enorme y claro, no sabemos, se está deformando. Allí es famoso, en Pozzuoli, hay unas columnas que decían que era del templo de no sé quién romano, que a varios metros de altura tiene señales y bichos marinos metidos porque el nivel del mar estaba ahí. El templo aquel, que no era un templo, era una taberna de tipo romano, unas tiendas, una zona de tiendas, se hundió y luego volvió a salir y está arriba. Y ahora está saliendo, lo están midiendo, saben que va a ocurrir. Pero ahora, ¿cómo dices que se vaya todo el mundo de allí? Es imposible, es al lado de Nápoles. Se nos acaban de quitar las ganas de viajar. No, pero eso, mira, hay un compañero nuestro, hay un compañero nuestro que es Juan Carlos Carracedo, que le habréis visto a lo mejor en televisión estos días. Yo he sacado muchas figuras sacadas de él. Y está todo el rato diciendo estos días que la isla de La Palma es segura. Él lo que quiere decir es que no va a saltar por los aires, ni va a haber un tsunami, como ha dicho ese americano que ha dicho que iba. Eso es, vamos a ver, los deslizamientos gordos ocurrieron hace 500.000 años. Eso sí que podían producir tsunami, pero ahora en la zona esta que está en erupción es imposible. Está en una fase de crecimiento, no hay posibilidad de que ocurra un deslizamiento de ese tipo. Pero el asunto es que es igual, o sea, si lo sabes y la siguiente vez van a ser dentro de 50 años, a ver, ¿cómo manejas eso? Creo que es muy difícil, desde luego. No lo sé, ya no me acuerdo lo que estábamos diciendo. Bueno, no sé por dónde voy.
A mí no se me quitan las ganas de viajar. Ah, no. Con esto os digo, puede viajar. si va a desaparecer la zona Pero vamos a de ver, alrededor del Vesubio, voy a ir a verlo antes de que desaparezca. O sea, me dan ganas de eso. No, Y luego, pero... por otro lado, Ramón, me ha parecido espectacular que nos hayas dicho que el nivel de explosividad de La Palma es de 2 de 8. Es que me parece espectacular porque digo, ¿cómo debe ser 8 de 8 o 7 o 6? Porque es que yo alucino con las imágenes, o sea, me parece totalmente alucinante. Digo, pues ¿cómo tiene que ser lo de 8 de 8 o 7 de 8? Sin exagerar ya. 8 de 8 es que se van 100 kilómetros cúbicos por el aire y salen hacia afuera y entonces desaparece todo alrededor en muchísimos kilómetros. Hay muchos ejemplos de estos. Este que mencionábamos de la isla de Santorini, Etera, sí. La ciudad de Acrotiris está bajo las cenizas y ahora vas por las calles de una ciudad minoica. Pero es que en El Salvador, el lago Ilopango es una caldera que lanzó por el aire tal cantidad de ceniza que lo encuentras por todos los lados. El país se encuentran las cenizas y los mayas que vivían allí se tuvieron que marchar. No podían vivir allí hasta ya un montón de años. Ahí, después de un montón de años ya la gente vuelve al sitio. O sea, pero estas cosas aquí, desde luego, en Canarias, nada. Y en las grandes, pues hombre, la del Pelé me parece que lo ponen en el grado 4. Y que es discutible, porque lo que pasa es que la nube ardiente bajó por donde estaba el pueblo, pero solo fue un reguero donde destruyó todo. Pero en esos sitios son cosas ya imposibles de controlar. Eso ya... Y no se puede pensar eso. Si yo, a veces te vas... Yo me acuerdo una vez que fuimos a Egipto y acababa de haber un atentado en el Cairo y te vas. En Abu Simbel también hubo uno. En el Valle de los Reyes, sí. Nosotros también estuvimos en Egipto y había habido un atentado en Abu Simbel, al lado de la presa de Asuán. Fíjate. Y ya no te dejaban ir a ver las ruinas más que con el ejército, que era horroroso. ¿Sí? Bueno, eso era siempre. Y la policía turística. Oye, a mí me ha llamado la atención una página que salió en El País. Ha surgido, pero tú sabes que en mi casa ahora mismo... Vaya. Alguien está hablando. Sí. No, perdón. Es que salió una página en El País muy llamativa en que contaban cómo, sí, eso del punto caliente y que la corteza, que lo tenía que señalar y ahora no me aparece, que la litosfera oceánica, al pasar por encima del punto caliente, que decía eso, una isla, otra isla, se iba desplazando hacia el este y poco a poco se iban cogiendo como que si fuera una goma. Es que era muy divertido, pero claro, es que la litosfera no es una goma que se encoge, que se presione, pero era una cosa, voy a ver si lo encuentro yo lo puedo poner, porque es que era increíble que en El País sacaran una cosa así. Es que no entiendo qué información le dan y quién se la da, cómo puede presentar una cosa tan infantil, no sé. Pero tú sabes que eso pasa. Muchas veces en El País tienen siempre cosas científicas que están bastante bien, pero hay periodistas buenos, llevan gente que sabe y hablan de los temas, y he visto en televisión estas semanas, he visto gente buena diciendo cosas buenas, pero también he visto gente, lo que hablaba antes, un poco de intrusismo, que no saben nada y que están hablando de cosas que no saben. Pero aquí la verdad es que tiene poco perdón, porque yo con los periodistas he tenido de todo. Hay gente que son muy buenos, es más, hay revistas científicas, como por ejemplo Scientific American, que tiene su traducción Investigación y Ciencia, donde muchos artículos están hechos por periodistas científicos, pero son gente que sabe un montón, que ya te da unos artículos. Es que depende mucho de la formación. Claro. Ahora te encuentras gente buena, hay buenos periodistas que hacen esto, y gente muy mala, pero yo en televisión he visto algunos casos que además hay un compañero nuestro que fue piloto de Iberia y que está saliendo muchas veces hablando de
no sé si le conoces, García Arroyo. Este hombre habla de cómo el material desgasta los álabes en los motores y los problemas que produce la aviación, las cenizas volcánicas y tal, ¿no? Y entonces yo le he visto en algunos programas diciendo cosas muy interesantes con un buen periodista que le va llevando bien y hace preguntas. Pero también vi uno una vez que es que era el periodista lo que quería era asustar a la gente y decirle poco menos que bueno, que hay un monstruo que nos va a coger y tal, y no aprovechan la persona que tienen allí. Pues mira, yo no sé. Es esto. A ver. Otra vez. Aquí está. A ver. No lo veo. A ver. ¿Sabes? Lo veo. Pone 12 años, sí que lo leo, pero luego no veo más. Bájalo un poco. Ya, la litosfera, sí. Pero, las islas son esas verrugas que hay hacia arriba. Sí, la verdad es que... Esto ya digo, pues es una cosa de niños pequeños. Eso de niños pequeños, pero además muy burros. Muy burros. Eso es totalmente... es raro. Que hagan las cosas así. Bueno, pues... El país suele ser serio en este tipo de cosas. Sí, suele ser, y ha sacado artículos interesantes. Otros, ya te digo, yo, en fin, veía que discrepaban, pero bueno, es difícil, ¿no? Y en general en televisión, yo la cadena que suelo ver, suelen informar un catedrático de Geología de la Complutense, que no me acuerdo cómo se llama ahora, catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas, o sea, son geólogos. Y ha habido algún otro comentarista. Eumenio Ancochea. Yo le he visto, y gente joven que aparece en La Sexta, por ejemplo, también, pero que ha presentado programas interesantes y bien hechos. O sea, ha habido bastante buena información, pero claro, a veces los periodistas, por supuesto, confundir litosfera con corteza, eso varios, o decir cosas que no son ciertas también, pero en general ha habido, yo pienso que ha sido, una propaganda del mundo de la geología impresionante. Ha sido la oportunidad de los geólogos, la verdad. Nunca había habido una ocasión así. Sí. Por otra parte, cuando decíais lo de que no dan ganas de viajar a un sitio así, hombre, a mí me da unas ganas enormes. Yo no sé si se acuerdan, una gente, un geólogo decía que qué mayor honra que morir en una erupción volcánica. Hombre, o en un terremoto. Yo lo que pasa es que pero es muy poco probable que te pase algo. Es muy poco probable. Claro, porque la gente suele saber y suele ser prudente. No quiere... En esos sitios me gustan más. Hubo algún caso como aquel geólogo en las Islas Hawái que sí que murió en una erupción, ¿no? Pero claro, estaban al lado de la lava, en fin, y hay cosas que pueden ocurrir, pero normalmente, en fin. Pero a mí me parece apasionante, es decir, comprendo los daños que están causando, pero ver las imágenes, el poderío energético del interior de la Tierra que nos recuerda que está viva, es realmente emocionante. O sea, tenemos un planeta vivo y eso tiene consecuencias. Yo hay una cosa, mira, yo he visto una cosa, porque además he oído a algunas personas que dicen, pero si el planeta resulta que es como muy fuerte y tal. Oigo anuncios que dicen que venden unas galletas diciendo que si tomas esta galleta puedes salvar el planeta y tal. O sea, la gente tiene una idea de que hay que salvar el planeta, pero si te tienes que salvar tú, porque como te descuidas el planeta, te echa una colada de lava o te produce un terremoto o llueve enormemente. El planeta es una cosa muy gorda, un motor inmenso, una bola de roca inmensa. Yo creo que lo del cambio climático, sinceramente, yo os diré que no estoy nada de acuerdo. Como geólogo sé que el clima cambia normalmente siempre y estamos con un cambio normal. Hay unos datos incontrovertibles, ¿eh?
datos del aumento de la proporción de CO2 en la atmósfera y de Oye, gases de efecto como nos invernadero. metamos a hablar ahora de Eso ya- vamos a las 9. Perdona, No, vamos, no estoy de acuerdo, vamos. hay que, Eso que a estas No, alturas- pero eso es otro tema. Lo que quiero Claro, decir claro. es que la Tierra es muy Llevamos gorda ya y muy mucho- poderosa. Sí. gracias, Ramón. Rosa, Nada, yo bueno. creo que hay que cerrar el kiosco por hoy. Pues cierra. No, es que llevamos ya, me parece que Espera, vamos... que tengo que hemos buscar el hecho la sitio de mitad. marcharme, no sé cuál es. Gracias. Primero, Rosa, ¿por dónde me voy? Ramón. Yo os he hecho ahora a todos. Os he hecho a todos ahora. Ah, vale, vale. Oye, os voy a echar, ¿eh? Podéis ir despedida. Un aplauso. Un aplauso. Adiós. Gracias. Adiós, hasta el jueves. adiós hasta el jueves. Adiós a todos. Bueno, pues venga. Muy, Adiós. muy interesante. Pues nada, gracias. Perfecto.